Buenos días, su programa Controversia les da la bienvenida. Hoy hablaremos sobre la situación actual de los canales regionales en Colombia, pero primero veamos una breve historia de estos. Teleantioquia fue el primer canal en crearse. En sus inicios no pautaba publicitariamente, pero con el tiempo la situación financiera permitió el uso de comercialización en el canal y después consiguió una autonomía en el manejo de sus recursos. Telecaribe se fundó en 1989. Cuenta hoy con 14 transmisores que transmiten 79 horas semanales. Para este año se proyectó la adquisición de 5 remisores con destino a lugares donde no llega la señal. Telecaribe actualmente es el canal que tiene más horas de programación. Con sus 4 años de vida cubre 7 departamentos. Es un canal que ha tenido el auxilio del COMPES regional, lo cual le ha permitido una mejoría presupuestal. Telepacífico, siendo el canal más joven del país, gracias a la experiencia de los anteriores, se le ha facilitado su desarrollo. Los estudios financieros realizados demuestran que el canal tiene una perspectiva económica muy favorable y que se convertirá en un vehículo publicitario conveniente para el empresario regional. Por último, Telecafé. En un comienzo tuvo problemas de sede, ya que los gobernadores de Risaralda, Quindío y Caldas se disputaban el centro de emisión regional. Actualmente está consolidado y se espera que a comienzos del próximo año inicie sus labores. Hoy nos acompañan Fernando Gómez Agudelo, presidente de RTI, y Roy Marín Quiroz, coordinador de canales regionales de Inravisión. Nuestro periodista Miguel Villarreal dialogó con ellos acerca de la controversia que se ha suscitado con la formación de los canales regionales. Doctor Fernando Gómez Agudelo, usted ha criticado la manera como se introdujo en Colombia la televisión regional. ¿Qué piensa ahora que han tenido éxito Telecaribe, Teleantioquia y Telepacífico? Bueno, afortunadamente la pregunta es bien concisa, y es cierto. Yo me opuse y no estuve de acuerdo con la manera como se introdujeron los canales. ¿Por qué? Porque se introdujeron casi que en una forma subrepticia. Primero se introdujeron para legalizar una situación prácticamente ilegal que existía primero en Antioquia, que fue el Teleantioquia. Y se dijo que sean canales para exaltar la cultura colombiana, todo este himno nacional que se pone en las leyes en Colombia y que nunca se cumple, obviamente. Y se dijo que serían para transmisiones institucionales, de propaganda institucional, que no serían comercializados. Así nació Teleantioquia, y así nacen los canales regionales como instituciones. Luego, a los pocos días, vino un nuevo decreto que permitía realizar. Y un poco más adelante, comercializar más que la propia red nacional. Luego, fue el nacimiento el que fue vicioso. Ahora, que se ha ido corrigiendo con el tiempo las cosas, estoy de acuerdo. La creación de los canales regionales inicialmente tenían como fin incrementar la educación y la cultura, pero hay que ver hasta qué punto verdaderamente esto es cierto. Hoy el panorama ha cambiado debido al alto grado de publicidad obtenido por los canales. A pesar de que las regiones utilizan los materiales humanos propios para realizar los programas, un alto porcentaje de la programación es extranjera. Sería interesante conocer la opinión de los doctores sobre la calidad en general de la programación de los canales regionales que funcionan hoy. Yo desgraciadamente no puedo decir nada muy claro porque hace tiempo no los veo. Vi Telecaribe pero hace como año y medio. Me di cuenta que está muy bien en cuanto a la cosa extranjera. No sé la calidad de la producción local. ¿Qué tal esté? Vi el noticiero del Televista. Es fabuloso, es tan bueno como un noticiero. Yo diría que es mejor que los nacionales. Sí, tiene un presentador que se lo trataban de traer a Bogotá y no se vino. Así le hubiéramos diciendo toda la plata del mundo. Son cosas que suceden. Muy buen noticiero. Yo quisiera agregar una cosa muy interesante, y a mí me hicieron la misma pregunta en Telecaribe. ¿Usted cree que nosotros ya producimos televisión buena? Y entonces yo le dije, ustedes ya producen televisión buena porque la gente los está prefiriendo a ustedes en unos horarios. A veces los estándares de calidad no dependen de que el producto esté muy bien elaborado, sino que tenga una perfecta recepción por parte del televidente. Hay productos que valen poca plata y son muy buenos, y hay productos que valen muchísima plata y son un fracaso. Pero también puede ser porque la gente no ve en la televisión nacional una programación buena y busca una alternativa en su canal regional. Es que eso es el canal regional. El canal regional no pasa series de primera vez. Eso lo sabe el doctor Fernando. Es igual el mismo fenómeno de cable y de parabólica. Cuando usted se pone a ver estos canales, son canales de refritos, que tienen que reutilizar material de bajo costo que ya ha sido emitido, que son muchas veces series que ya uno ha visto en la televisión nacional o en otros esquemas de televisión.
y se convierte en una alternativa para el televidente. Alguna vez me preguntó un periodista y me dijo, es que los canales regionales son la gran competencia de los programadores nacionales. Y yo dije, no, son la gran alternativa de los televidentes. Y si están fallando los esquemas nacionales hay que replantear, y en eso ha servido mucho el canal nacional. Yo creo que hoy para pensar una novela hay que echarle mucha cabeza, y hay que cambiar de ciudad cada novela, y hay que ver cómo se integran otros valores, porque ya la televisión exige que sea una televisión de tipo nacional y no una televisión de tipo centralista, como se manejaba con un criterio de un mercado de poblaciones que estaban representadas en un Nielsen, a cambiar los esquemas a una cosa nueva. La televisión infantil o la programación para los niños en Colombia ha sido uno de los dolores de cabeza de la televisión. Parece ser que los canales regionales tampoco han podido resolver ese problema. ¿Cuál podría ser una alternativa? Ese es un problema en el mundo entero. La televisión más difícil de hacer es la de los niños. Nosotros hemos luchado mucho. Yo llegué a proponer... Claro, y comercial. Yo llegué a proponer en cierto momento, cuando se discutían pliegos de cargos en Revisión, que se hiciera como un pool de las programadoras para enfrentar la programación infantil. Es difícil, es costoso, para ver si pasa algo bueno. Porque aquí realmente no se trata con cuidado. Y en casi ninguna parte del mundo es difícil encontrar programación infantil bien buena. Los países que tienen televisión estatal, que tienen investigadores pagados, son los mismos países como Alemania, Francia, España, Italia, que viven de un impuesto. Allá no hay comercialización, sino de un impuesto. Pueden destinar dineros para producir cierto tipo de programas. Nosotros estamos limitados en la televisión colombiana, que si no es comercial, no es rentable. Aquí se sacó una idea muy linda, que era unos muñecos de dummies de RCN, que a mí me dolió mucho que saliera, porque era por lo menos un inicio. Hay un programa que ha pegado muchísimo, que es el de este payaso Mickey, que inclusive hay que ver los niños pegados en el televisor, llorando a los 3, 4 años de ver, es un espectáculo. Además es muy fácilmente hecho. Esos programas de Hegar que existían en otra época se han venido acabando porque no son comerciales, y los han enfrentado a programas obviamente para adultos que sí tienen algún interés, porque son jabones. Pero en Revisión ha pensado, ¿tiene alguna propuesta? No, ¿sabe quién me hizo la propuesta? Coestrellas. Gustavo Cárdenas me dijo que a él le parecía que dentro de la nueva licitación, por tantas horas de programación, se le exigiera a cada programadora un programa de cierto tipo, de corte cultural o institucional, puede ser perfectamente infantil. La programación infantil en los canales regionales se ha caracterizado por dar mayor participación a los niños en cada región. Es que la adjudicación, si esto se llega a enseriar, y si este proyecto de ley pasa y se enseña a la televisión, pues la adjudicación comprende dos partes: la programación comercial rentable de la empresa y el servicio a la comunidad que tienen que prestar a cambio de eso bueno que le dieron. A cambio de la carne tiene que hacer este hueso, que ni siquiera tiene que comercializar, ni siquiera. No vender comerciales. Una parte la paga uno en dinero, en tarifa, y la otra en servicio a la comunidad. O sea, un esquema maravilloso. La otra parte de la programación lo compensa. Claro, claro. Pero lo que pasó con esta última adjudicación es que está la cantidad de compañías, es que el desborde comercial es tan tremendo, que la ineficiencia es inmensa, que la gente tiene que tratar de volver rentable todo, y es imposible. Un infantil no se puede volver rentable realmente, casi es muy difícil. Los de la noche. Entonces, esa ladrillera de las 11 de la noche, eso no es porque quieran hacer nada bien hecho, sino porque el entrevistado no vale nada para la prueba de un botón. La situación económica de los canales regionales no ha sido la mejor. Sin embargo, los canales han luchado por salir adelante y conseguir con ayuda de la región los medios necesarios que han permitido un desarrollo paralelo al de los canales nacionales. No se quiere decir con esto que la calidad de la televisión regional esté igual a la nacional. Aún le falta un poco. En el orden económico, ¿podría decirse hoy que está garantizado el futuro, el desarrollo y la consolidación de los canales regionales? Sí, yo diría que el gobierno nacional es muy consciente de que tiene un esquema muy complejo de televisión. Yo creo que somos únicos en el mundo en la modalidad que podemos tener ahora. Y aunque la gente me ve a mí como el coordinador de canales regionales, yo soy la persona que más sufre también por el esquema nacional de televisión. Porque si el día de mañana el esquema nacional no funciona, inmediatamente el esquema regional se cae también. Entonces somos muy cuidadosos en el proceso de creación, manejo y control y de investigación en lo que respecta a la televisión regional como fenómeno que impacta en la televisión nacional. Y yo diría que el Sistema Nacional de Televisión, tal como está concebido hoy en día, es un castillo en naipes, y yo creo que
El doctor Fernando puede corroborar eso, porque un paso mal dado puede hacer un trastorno muy grande, tanto para los canales regionales como para los sistemas nacionales, y el Estado no está buscando eso. Nosotros estamos tratando de consolidar el esquema de televisión. De hecho, se acaba de presentar un proyecto en el Congreso que busca reformar la Ley 42 de 85, que trata de darle una solidificación económica tanto a las cadenas nacionales como un piso jurídico claro y conciso a los canales regionales. Al fortalecerse económicamente los canales regionales, ¿se fortalecería, como dice el doctor Roy Marín, la televisión nacional, o qué piensa usted, doctor Gómez Agudelo? Bueno, como dice el doctor Rey, aquí lo importante es que la norma sea una para la televisión colombiana, que el esquema sea el mismo. El problema que hemos tenido hasta hoy es que el esquema de los regionales es diferente al nacional. Es decir, los regionales tienen ciertas libertades que nosotros quisiéramos para los programadores nacionales. No queremos que los coarten a ellos, sino que nos liberen a nosotros. Es todo lo contrario. Pero este proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno unifica, aparentemente, el manejo tanto de regionales como de nacional. Si la política no es la misma, obviamente alguien está en desventaja. Cuando se hablaba ahora del Telebogotá, si surge un Telebogotá con los esquemas de hoy y se llegara a manejar bien, cosa que sería pues una excepción en el país maravillosa, manejado por el Estado bien, sería increíble, pero bueno, bien manejado, acaba con Inravisión en Bogotá en 2 o 3 meses, lo liquida. ¿Por qué? Porque un canal regional, yo estuve en Telecaribe en una época cuando estábamos coproduciendo con ellos, Martínez León, y me di cuenta de la maravilla de manejo, de la libertad de manejo. Los pueden cambiar de programación el día que quieren, se reúnen con los gobernadores y hacen lo que el gerente dice, es decir, colaboran tremendamente, Estado y particulares. Es una agilidad tremenda de programación. Vaya usted a ver en la nacional lo que es el cambiar cualquier programa por cualquier tontería. Eso es un problema tremendo que el proyecto de ley pretende enmendar. Pero si se unifica la legislación, yo creo que no va a haber conflicto entre regionales y nacional, y todo el mundo sale ganando. ¿Estaría garantizado entonces el futuro de la televisión en general en Colombia? ¿Se fortalecería tanto la televisión regional como la nacional? Claro, yo nunca he sido enemigo del concepto de regional. Por el contrario, Colombia es una excepción como lo es casi en todo. La televisión mundial es regional, básicamente, y por excepción nacional. Al contrario, aquí nacimos por la manera como nació la televisión. Obviamente se fue expandiendo y quedaron cadenas nacionales o una cadena nacional y después se extendió. Y luego surgieron los regionales. Pero el esquema de regionales es válido en todo el mundo. Nadie puede estar en contra de ellos. Lo único es que la legislación, que sus parámetros sean los mismos de la nacional. ¿Se acabaría en revisión si se crea en Bogotá Telecentro o Telebogotá? Yo no diría eso, porque un canal en el centro del país, porque no podemos crear un canal solo para Bogotá. Si se crea un canal solo para Bogotá, primero que todo estamos violando la ley. La ley dice que los canales se harían para las regiones determinadas del país. Y obviamente esta es la región comercialmente más importante, según el universo Nielsen, que es lo que vende la televisión, donde aparentemente hay entre 800 y 1 millón de televisores, y esos pues multiplicados por un coeficiente de 4 a 5 nos da 5 millones de habitantes, que sería el 98% de la población de Bogotá, y su impacto sería el 40% sobre el universo Nielsen, lo que implica que muchas personas están interesadas y muchas personas están preocupadas sobre el canal de Bogotá. No es el canal de Bogotá como tal, porque si ese canal el día de mañana llega a tener el noticiero desde Tunja, y el noticiero desde Tolima, y desde el noticiero desde Ibagué, y pasa el Festival de la Canción desde Villavicencio, obviamente se convierte en un canal alternativo para el público bogotano, que en un 78% de la migración proviene de esos 4 departamentos que son Meta, Cundinamarca, Boyacá y Tolima. O sea que básicamente esa es la estructura de la gente en Bogotá. Yo no creo que vaya a competir eventualmente ni con los anunciantes, porque en estos lugares también aparecerán anunciantes, ni con el tipo de espectáculo, porque el canal regional ha demostrado que, a pesar de no tener la misma capacidad ni la infraestructura de producción que tienen las cadenas, las programadoras nacionales, han logrado hacer unos programas más o menos bien hechos dentro de las normas estándar, por decirlo de alguna manera, que logran atraer de cierta manera la atención del público. Pero eso no garantiza que todos los programas puedan competir en igual de condiciones con los canales nacionales. Es casi imposible que una película como la de Premier Caracol, que vale 10, 15 mil dólares, compita con una de un canal regional que la tienen que comprar en de 200 a 300 dólares
en un estándar mucho más abajo que el que tienen las cadenas nacionales, por poner un ejemplo. Una interpelación A ver, sí. en lo de la película. ¿Qué pasa con Telecaribe hoy? ¿Cuáles son los programas de mayor audiencia? Son enlatados venezolanos, de muy bajo costo. Con eso arrasan a la cadena nacional. Sí, de los noticieros poco queda, de los noticieros nacionales, poco queda en la costa, por las novelas que les están enfrentando sistemáticamente. De manera que programar comercialmente barato no es tan difícil. Esa parte es bien peligrosa para la audiencia del nacional. Si se cubren los parámetros de que el 50% tenga que ser nacional, bueno, ya habría algo más de defensa. Pero si les dejan libertad de programación con novelas venezolanas, acaban. No es cierto. Bueno, yo Pero, quisiera decir algo ahí. ¿no sería posible reglamentar este tipo de transmisión de tal manera que no haya, por ejemplo, ese enfrentamiento entre las telenovelas que pueden proyectar los canales regionales y los noticieros u otro tipo de programa de opinión en la televisión nacional? A ver, aquí en Bogotá se tomó una decisión hace unos años de dejar de enfrentar las novelas para darles un poquito más de autonomía económica. Y lo mismo ha sucedido en la costa. Ellos las compañías productoras y programadoras de la costa tienen porcentajes, un 50% producción local y un 50% de programación extranjera, que puede ser inclusive nacional si es del caso. Ellos pueden comprar, pero sigue siendo el rey, como ha pasado en algunos canales. Han descubierto que la película extranjera que mejor pega en el público colombiano son las novelas, pero también podría ser Remington estilo Misión Imposible, y entonces sucedería exactamente el mismo fenómeno, porque lo que está sucediendo es que el público costeño tal vez a esa hora no le gusta ver el noticiero, que es a las 7 de la noche, porque cuando lo ponen a las 9, a las 8:45 en Televista tiene un 60% de rating según Consultoría Nacional. Entonces uno dice, de pronto es que el esquema del Nacional no es la hora para la gente. Hay horarios, como el que usted colonizó en RTI, que era el de la novela de la tarde, que Telecaribe ha venido manejando con telenovelas extranjeras más adelante y antes, y descubrimos que lo que se llamaba horario infantil en la televisión nacional resultó ser horario genial de novela para las señoras de las casas, y tienen 50 puntos de rating que no existían en el espectro de la televisión nacional, dentro de la programación. Cosas como el noticiero de las 7 de la mañana en Telecaribe. En Telecaribe tiene 13 puntos de rating cuando ni siquiera, según Nielsen, el noticiero de Teleregional tiene 1.3 en la costa atlántica. Entonces, ¿qué está sucediendo? En los canales y Telecaribe básicamente ha sido muy hábil en manejar su idiosincrasia y programar de acuerdo a su forma de sentir la televisión con programación. Si gustan las telenovelas venezolanas, no es el caso que pasa en Telepacífico. Las venezolanas no gustan en Telepacífico y son brasileras. Pero las que gustan son brasileras en Telepacífico. En Telepacífico son brasileras y no gustan las venezolanas. Es un fenómeno de la región. Uno de los requisitos para mantener la programación local es producir y vender regionalmente. ¿Cómo está la situación de Telecafé? ¿Sí va a funcionar pronto? Pues Telecafé yo creo que va a ser una realidad el año entrante. Al fin hemos logrado que los gobernadores se pongan de acuerdo y hemos logrado implementar un sistema que va a ser de utilidad para todos, cosa que técnicamente nos llama mucho la atención porque es la primera vez que un canal regional va a tener sus 3 sedes en un futuro inmediato conectadas por microondas. Vamos a tratar de crear 3 centros pequeños de emisión y no concentrar todo el canal en una ciudad, como se ha venido haciendo en el caso de Barranquilla, Medellín y Cali, sino que en vez de tener, por ejemplo, 3 personas de programación en una ciudad, vamos a tener una en cada lugar que se va a encargar de controlar y manejar la programación de sus programadoras locales, y lo único sería que están sujetos a que comparten un transmisor. Digamos que son 3 pequeños canales que tienen como común un transmisor y un selector que le da paso a los 3, y creo que dentro de los esquemas latinoamericanos de televisión es el más avanzado que se ha diseñado a nivel regional, y es un esquema que puede dar unas posibilidades inmensas que se han desarrollado en otros países como Turquía, que tenía un problema de 2 capitales que son Estambul y Ankara, que fueron capitales en distintas épocas de la historia y se peleaban el noticiero y también quién era el
prioritario. Entonces emitían la mitad del noticiero es de Ankara y la mitad del noticiero es de Turquía. Lo mismo vamos a hacer desde la zona cafetera. Si es de media hora, serán 10 minutos desde cada ciudad. Y el día de mañana, cuando aprendan a hacerlo bien, escogerán las noticias más importantes de cada una de las 3 ciudades y se rodarán como en un microondas desde cada parte. Eso es un caso. Bueno, ¿es viable y favorable para el país la creación de otros canales regionales, como sí, los Santanderes? Si están bajo este esquema y bajo el mismo esquema nacional, yo creo que es muy bueno para las regiones. ¿Y usted, doctor? Yo quiero hacer una aclaración ahí porque es muy interesante el punto. A veces ahora en Asomedios en Cartagena la gente muy asustada me decía, no, es que ustedes nos están poniendo canales. No, los canales no se imponen ni se crean en Revisión. Los canales son el resultado del proceso evolutivo social, económico y político de una región determinada. Si Teleantioquia quería salir es porque hicieron tanta fuerza social, económica y políticamente que el canal se tuvo que dar. El caso de Santander es muy particular y yo creo que se va a demorar muchos años porque ellos tienen la influencia de la televisión venezolana y algún día se darán cuenta de que ellos van a querer tener su televisión propia. Ya hemos recibido, digamos, una propuesta de Arauca para llevar la cadena 2, a pesar de que tienen televisión venezolana. Ellos quieren tener la cadena 2 colombiana y ese mismo sentimiento van a hacer en el Huila, en el Tolima, en la parte de Telefrontera, como se podría llamar eventualmente, serían los 2 Santanderes y Arauca en una gran parte, porque son la capital, los Santanderes son las capitales de esa zona, de ese departamento, las capitales principales. Entonces, pues los canales nacen de la voluntad de las gentes, de las personas. El gobierno no está cerrado a eso y sería, yo decía ahora que negar un canal de televisión es como negar el proceso de un computador y decir que es que eso no sirve y que eso no va a funcionar. Obviamente, y vuelvo a recalcar, somos muy cuidadosos en que el impacto que vaya a tener el canal, la forma que vaya a tener y cómo vaya a funcionar, no debilite eventualmente la estructura nacional de la cual Inravisión está muy interesado en sostener y mantener.